no hay problema. Ella aprende más que eso, más interesada que los estudiantes. Vamos a empezar hoy con el tema de exposición. Las compañeras, en este caso, van a exponer lo que es el proceso penal del adolescente. La clase pasada, mis compañeros nos explicaron todo lo que es el sistema penal y quiénes lo componen. El día de hoy, mis compañeras nos van a explicar paso por paso cuál es el proceso penal, esa jurisdicción especializada que se lleva adelante en el caso de los adolescentes jóvenes que cometen un delito. ¿Sí? Antes de empezar, ¿sí? Vamos a abrir este espacio humano y estudiar. Y él feliz con sus papas. Que nos invite, doctora. Buenas tardes, doctora, buenas tardes, compañeros. Somos el grupo 11. Mis compañeros y yo vamos a exponer el tema proceso penal del adolescente. Gracias a mi compañera Sara. ¿También? Pero aquí arriba, venga, no tengan miedo, yo voy a ayudar. Fuerte, Jaina. Muy buenas tardes, doctora, compañeros. Lo que nos vamos a contar o a explicarles es sobre el proceso penal en adolescentes. Proceso penal en adolescentes. En introducción, en el caso del proceso penal adolescente se maneja de manera especial porque es un sector muy vulnerable, en la cual también podemos mencionar que con el avance del tema, mis compañeras van a abundar un poquito más del tema que les voy a explicar. Y voy a comenzar pues, con el artículo 283, que dice ejercicio de la acción penal. El ejercicio de la acción penal en adolescentes es específicamente de manera pública, no puede ser privada. ¿Por qué? Porque es pública, porque porque es competencia del Ministerio Público. Que eso se refiere que es competencia del Estado. El Estado tiene la competencia o la garantía de que el adolescente pueda reinsertar a la sociedad. El artículo 284 menciona de la prescripción. La prescripción es la extinción en la cual la acción penal en contra del adolescente prescribe, y la prescripción es la extinción. En caso, número 1, en 3 años prescribe el delito cuando es sancionado con 10 años de cárcel. En 2 años prescribe cuando el delito es sancionado con penas de privación de libertad. En 6 meses prescribe cuando es sancionado con penas no privativas de libertad. El artículo 287 nos explica de la rebeldía. Se puede declarar al adolescente rebelde cuando no comparece, es decir, cuando no se presenta sin causa justificada ante la autoridad competente. Inciso B, cuando el adolescente evade el lugar donde estaba detenido, quiere decir que si la autoridad judicial lo que pues, le da un lugar para que el adolescente se quede, entonces si el adolescente evade el lugar, entonces sería declarado como rebelde. En el C, cuando se ausenta sin autorización de la jueza o el juez, ya se explica que está en el lugar designado por la jueza o el juez. La declaración de rebeldía, que es lo más importante, es que no suspende la etapa de investigación, no puede suspender la rebeldía
El artículo 287 nos dice que es la participación de la víctima. La víctima en este caso puede participar o también que no puede participar. Si en este caso la víctima quiera participar, tiene que estar acompañado de su abogado, alguien que le represente, o puede ser uno de sus progenitores, o por la Defensoría de la Niñez, la Adolescencia, que es la unidad de atención a víctimas, por el Ministerio Público. En este caso, la adolescente no puede estar en el juicio sin que esté acompañado de una parte. Es muy importante, no puede estar sola, sí tiene que estar acompañado. En aprehensión, aquí hay tres requisitos: aprehensión, medidas cautelares y peligros procesales. Artículo 287 nos dice de la aprehensión. En la aprehensión solo será aprendida en los siguientes casos, que es muy importante recalcar, que es el caso de fuga, que el adolescente quiera salir del país. En caso de delitos flagrantes, cuando se le haya sorprendido en el momento que se refiere al flagrante. El cumplimiento de orden tribunal es cuando incumple, cuando la jueza le da la orden, entonces la adolescente incumple, entonces en este caso se le puede aprender. O el requerimiento fiscal, en caso de que los requerimientos fiscales cuando existe suficiente prueba se responda. En caso de que no haya suficiente prueba, no se puede aprender al adolescente. Según la Constitución Política del Estado, artículo 116, nos dice que se presume la inocencia. También se apoya por el Código Penal en el artículo 6, que también dice que se presume la inocencia, sin que se demuestre lo contrario, es decir, sí tiene que haber pruebas para que se le condene o para que le y la sanción tiene que ser a 3 años o mayor a 3 años. La cosa es muy importante, es que el adolescente no debe estar incomunicado, porque no puede estar aprendido en las dependencias policiales o en el Ministerio Público, o que se le hayan procesado en un juicio que es para adultos, que es muy diferente que el de los adolescentes. El artículo 288 nos habla de las medidas cautelares condicionales y los derechos que ofrecen alianzas pendientes. Ya, la jueza o el juez podrá disponer la aplicación de una de estas medidas cautelares, que son las siguientes: es la obligación de presentar, que la adolescente tiene la obligación de presentarse a la jueza o el juez, priorizando que tiene que presentarse donde la autoridad determinante. La obligación de someterse al cuidado de una persona comprobada responsable que no tenga antecedentes penales, que quiere decir que la adolescente tiene que estar bajo responsabilidad de una persona que no tenga antecedentes penales. La obligación de permanecer en su propio domicilio, es que una detención domiciliaria, que no puede salir de su casa, pero sí tiene que estar al cuidado de sus padres, porque estamos hablando de adolescentes. El artículo 289 nos habla de requisitos para la detención preventiva. Uno, que es a pedido, escrito y aún fundamentado por la o el fiscal. Tiene que poner que podrá ante la jueza o el fiscal. No, de la jueza o el juez. Ordenando la detención preventiva. Quiere decir que la jueza tiene que ordenar la detención preventiva del adolescente cuando se presente, como decía, cuando se presente elementos suficientes que comprueben que el adolescente haya participado del hecho o del crimen. O otro que es, por ejemplo, que es la existencia de riesgo de fuga, que el adolescente con la ayuda de sus padres puede salir del país. Lo más importante de esto es que el adolescente debe ser rehabilitado para que el adolescente pueda seguir con su vida. Porque estamos hablando de adolescentes que están comprendidos los 14 a 18 años. El artículo 290 nos habla sobre riesgos de fuga o obstaculización de averiguación de la verdad. La
ella pueda abandonar el país o pueda permanecer oculta. Eso principalmente se presenta con la ayuda de sus padres, que la adolescente puede salir del país o que los padres le puedan ayudar a salir del país. En este caso estaríamos perdiendo la autorización, se refiere a esta parte. La averiguación de la verdad también estaría muy ven que haya tenido durante el proceso en otras, que haya tenido otros procesos, otras sentencias en su contra, o que se resista a la presión que sería por someterse a dicho delito, o también que cuente con otras sentencias o con otros delitos. El artículo 291 nos habla sobre cesación de la detención preventiva. La cesación de la detención preventiva se da en los siguientes casos. Cesación se refiere a que el adolescente queda absuelto. Cuando los nuevos elementos de juicio demuestren lo contrario a lo que se ha mencionado, en el medio, cuando no haya suficientes pruebas o elementos que demuestren lo contrario, que no haya pruebas en su contra. Cuando su duración exceda al mínimo legal del tiempo. Cuando su duración exceda los 45 días, sea posesión fiscal, no puede estar retenido el adolescente durante 45 días, porque puede exceder los 45 días, o los 90 días a partir de su notificación. Por la imputación no puede ser retenido sin pruebas, o cuando la duración exceda 3 meses sin la sentencia, o en 6 meses a partir de su notificación con la imputación. Mi compañero. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Lucía Urigaria. Sí voy a seguir a la exposición. Artículo 92. Código de plazos. Los plazos son prorrogables y perentorios, corren desde el día hábil siguiente de la práctica de la notificación, vigencia el último día hábil señalado. En este caso, nos hace una referencia que digamos, el día hábil corre desde la notificación corre desde el día de la mañana, o sea, desde el día siguiente. A eso se refiere aquí hasta el caso del último hábil, o sea, hasta el último día de la notificación hábil. El parágrafo 2, en parte incluye a favor el establecimiento, un plazo podrá asociar al abreviado mismo mediante la manifestación expresa del código lineal y establecido. Artículo 93. La imputación fiscal. Cuando la o el fiscal considera que existen indicios suficientes sobre la existencia del hecho y la participación de la persona adolescente en el sistema penal, mediante la resolución, fundamentación, imputará por el delito cometido y solicitará a la juez o juez resolver la situación procesal que aplique las medidas cautelares que corresponda a fin de asegurar su presencia en el proyecto penal. En este caso, doctora, nos hace referencia, habiendo considerado todas las pruebas suficientes, del hecho ha participado el adolescente, el fiscal, mediante una resolución fundamenta a la juez o el juez que resuelva. En el parágrafo 2, la etapa de investigación del cargo de la fiscal no debe ser mayor a los 45 días contados a partir de la presentación de la denuncia en el sede policial o fiscal en el caso de pluralidad de personas adolescentes imputados en el plazo máximo de 90 días. Extenderán los 90 días. En este caso nos indica que el plazo mayor desde los 45 días contados a partir de la denuncia y
el plazo máximo es de los 90 días. Artículo 294. Elementos de competición y valoración. La juez o la jueza admitirá con medios de prueba todos los elementos ilícitos condicionales que pueden hacer conducirse al conocimiento de la verdad histórica del hecho y la responsabilidad de la personalidad de la persona adolescente implicado, pudiendo ordenar la producción de pruebas extraordinarias. En este caso, nos hace referencia a la administración de todas las pruebas conducidas mediante la juez o la jueza admitirá todas las pruebas conducidas al conocimiento de la verdad o la historia histórica de los hechos. Parágrafo 2. La juez o el juez valorará la prueba aplicándose las reglas sanas críticas y explicando un fundamental adecuado por las cuales se les otorga determinado valor en base a la apreciación conjunta armónica de todas las pruebas producidas. La juez hará una valoración en el parágrafo 2 de las pruebas aplicadas justificadamente con un fundamento. Artículo 255. Exclusiones probatorias. Carecerán de toda eficacia probatoria en los actos que vulneren los derechos y garantías consagradas en la Constitución Política del Estado, en los convenios, tratados internacionales y en otros códigos del Estado, así como los elementos probatorios obtenidos por medios ilícitos. Toda prueba eficacia son los actos vulnerados de los derechos y garantías constitucionales de la Constitución Política del Estado y los convenios internacionales. A eso se refiere este artículo. La finalización de la investigación. Artículo 296. Requerimiento conclusivo. La finalización de investigación, la fiscal o el fiscal presentará los siguientes requerimientos conclusivos: la aplicación de la selección, acompañamiento de mecanismo, justicia excavativa, aplicación de la salida alternativa acompañada de mecanismos y justicia excavativa, la acusación sobre seguimiento de rechazo y desistimiento, la determinación anticipada del proceso. En este artículo nos se refiere a la investigación del fiscal presentar los siguientes requerimientos que se aplican a la definición de la justicia. Artículo 297. Las soluciones jurisdiccionales inconclusivas. La jueza o el juez, luego de las exposiciones de debates, resolverá el acto de un solo auto. Todas las cuestiones planteadas según que corresponda a la ley. Determinará disponer la aplicación de la sección cuando no lo haya requerido la o el fiscal disponerá la aplicación de la salida alternativa, dictará sentencia oral, aprobará sobre desistimiento sobre que fuera procedente para aprobar la determinación anticipada del proceso. En esta resolución la juez, después de resolverá el acto de un auto, una resolución dictada por un juez. El juez se refiere a una forma de un expediente judicial. A eso se refiere este artículo. Artículo 98. Alcance de decisión. En esta medida de desjudicialización por la cual excluye a la persona adolescente del proceso judicial en el fin de evitar los efectos negativos que éste pudiera ocasionar el desarrollo integral. La decisión no implica necesidad de conocimiento de información de la responsabilidad sobre el hecho que no pudiera considerarse como un antecedente
En este caso, la juez o el fiscal, a base de información interdisciplinaria de instancia técnica departamental social, eh, que excede a 6 meses de computados a partir de su publicación, el fiscal haya otorgado una solución declaratoria para cesar el plazo. En una sala de consulta, una sala de compañera, yo voy a empezar a explicar lo que es las salidas alternativas y transmisión a sesión 3 a partir del artículo 301. Bueno, este artículo, las salidas alternativas tenemos diferentes salidas alternativas. Y una de ellas tenemos la conciliación, una más conocida, ¿no? La conciliación es una salida alternativa del proceso para poder buscar una solución de conflictos. Esto es entre las partes. Con el fin de buscar una solución ya conflicto, ¿no? En su primer párrafo, cuando se nos habla de libertad. En el segundo párrafo nos indica que el juez llama a una audiencia, las partes, ya sea la parte con su tutor, con la mamá, con el papá, o ya sea un representante legal, ¿no es cierto? Y lo que dice y abogados de la sociedad civil, pero menos lo que son abogados particulares de las partes. Eso sí no es tan presente. Entonces, en este párrafo nos indica que solamente esas personas que están en la audiencia logran la conciliación. En el párrafo 3 nos indica que va a haber una acta, como cualquier acta de conciliación, hay una acta de conciliación. En ahí se van a contemplar todas las obligaciones establecidas en un plazo para su cumplimiento. Esto se plantea, donde se va a plantear reparar los daños causados, va a llegarse a un acuerdo entre ambas partes, donde se van a reparar esos daños. Aquí las cuales van a tener lo que son los mecanismos de justicia, van a tener una duración máxima de 6 meses. Vamos a mencionar en el capítulo, esta parte ya mencionada, lo que son los mecanismos restaurativos, es en un plazo de 6 meses. Ahora, en el plazo, en el punto 4 nos habla que la resolución se aprueba en acta de conciliación. Con todo esto se aprobará obviamente en una acta, tiene que estar todos los acuerdos que llegan a ambas partes, y con esto entonces se cerraría, se soluciona el conflicto en lo que es el adolescente, ¿no? Esta es una de las alternativas. Ahora, el artículo 302 nos habla de reparación del daño, que esto es más directo. En el anterior había un acuerdo de separación. En esta parte nos indica que directamente se hace lo que es la reparación del daño. Digamos, un adolescente roba, directamente entrega bien, entonces ya no habría el robo. Entonces, en este caso se cierra directamente la reparación del daño, se cierra el caso. Ahora acá nos habla, en los casos en que la reparación del daño sea posible de conciliación, esto ya nos está mencionando ya se ha hecho la conciliación una hasta donde llega la reparación del daño, entonces ya está contemplado en la. En la parte 3 nos habla que el juez, como hemos mencionado anteriormente, mecanismos de justicia restaurativa, ¿no? Esto en una duración de 6 meses, como en el anterior caso, es igual, ¿no? Todos los mecanismos de justicia restaurativa son los plazos de 6 meses. Ahora, en el artículo 603 nos habla sobre el seguimiento o cumplimiento de los mecanismos de justicia restaurativa. En este caso, los jueces, el juez, van revisando todo lo que es el informe equitativo y disciplinario de las instancias, y si ha habido cumplimiento, en la parte 2 ya nos habla sobre el cumplimiento, si ha habido cumplimiento de la parte de la justicia, se exige directamente, ya no hay acción penal, directamente se exige, siempre y cuando haya habido ese cumplimiento. Ahora, hemos hablado de las salidas alternativas, ahora vamos a hablar otros requerimientos conclusivos para el juicio, ¿no? En el artículo 304 ya nos habla de la acusación, en este caso ya se acusa a lo que es adolescente. En el primer párrafo nos habla que esto se presenta ante el juez siempre y cuando se proporcione los fundamentos para el funcionamiento público de la persona adolescente como responsabilidad penal, siempre y cuando significa que sí hay pruebas ya para poder realizar la acusación. En este caso, la acusación contemplará en los siguientes casos, por ejemplo, los datos que sirvan por bueno, ¿qué datos utilizamos de lo que es la acusación? Los datos que sirven para verificar
revelación de los principales derechos y certificados, los fundamentos, siempre hay fundamentos de acusación como todo el proceso penal, podemos verificar que igualmente van de la misma manera. Los fundamentos de la acusación, pues los elementos de convicción de motivos. Los preceptos jurídicos se aplican al delito cometido, al seguimiento de las pruebas y sus elementos. Así como ya se puede ver, aquí hay una acusación, ya se muestra con las pruebas. Ahora el artículo 301 nos habla sobre el seguimiento. En este caso es cuando no se cuenta ya con el recuerdo al resultar de la investigación, no se encuentran suficientes indicios de responsabilidad del adolescente. Entonces, ¿en qué casos? En qué casos va a salir, entonces tenemos aquí 4 casos. Esto va a resultar el hecho que el hecho no es ficción, el hecho no constituye, no ha habido delito, la persona adolescente conocida no participó del hecho, al menos no ha sido demostrado. Los fundamentos que prueban no son suficientes para fundamentar, no se cuenta con todo esto, por ese motivo se hace lo que es el sobreseimiento. En el artículo 306, otra manera compulsivaria sería el rechazo. El rechazo podrá rechazar el fiscal en los siguientes casos. Cuando el hecho no haya existido, no esté tipificado como delito, la persona adolescente haya participado en él. Entonces, cuando no se ve el delito, no esté tipificado, entonces no, igualmente se rechaza. No se haya podido individualizar al sujeto activo. En este caso no se puede identificar al adolescente, ¿no? Entonces, no se puede identificar, igualmente se rechaza. La investigación no haya aportado elementos suficientes, no se cuenta con los elementos suficientes, igualmente eso es rechazo, pero obviamente la otra parte ya puede ser lo que es investigación. Cuando existe obstáculos legales para el desarrollo del proceso, ¿no? En la parte 2 nos menciona en los casos que dicen los incisos que ya hemos mencionado, en esos casos no podrá ser modificado en funcionalidad de circunstancias. En la parte 3 nos indica la víctima podrá impugnar, bueno, eso lo mencioné bastante, la víctima puede impugnar la resolución de rechazo. Y otra parte no está de acuerdo, tiene un plazo de 5 días para poder impugnar ese rechazo que se ha realizado mediante una notificación ante el fiscal, quien va a remitir un antecedente a la fiscalía departamental en un plazo de día. El fiscal departamental dentro de los 10 días siguientes de la recepción de la información, determinando la revocatoria por aplicación del rechazo. Entonces, esto siempre y cuando la otra parte no esté de acuerdo con el rechazo que se ha realizado. Ahora, en el artículo 307, desestimación. ¿Cuándo va a haber la desestimación? Aquí nos habla cuando la denuncia sea manifestada improcedente, cuando el hecho denunciado no constituye delito, corresponde a tratarse por otra vía. El fiscal desestima sin necesidad de denuncia. En este caso, directamente ya se desestima directamente. Las partes podrán solicitar la emisión de la resolución de 5 días a partir. Entonces, tienen el periodo de 5 días para poder revisar. Esto se notifica ante el fiscal que realizó y remite antecedentes lo mismo, ¿no? El fiscal departamental en un plazo de 24 horas del caso. O el fiscal departamental de los 5 días de la recepción de la solicitud determinará la revocatoria o ratificación. Igualmente tiene un plazo de 10 días para la revocación de la aplicación de la constitución, siempre y cuando no se encuentre. Se dispone la revocatoria ordenando la apertura de notificación y en caso de ratificación se archiva. Entonces, en el caso de ratificación, todo esto se archiva. El artículo 308 ya nos habla de la prevención anticipada, es cuando el adolescente ya acepta, ¿no? Acepta ya el delito y esto es más rápido, por eso dice terminación anticipada, ¿no? Reúne todos los elementos de condición suficiente para sustentar una decisión. Ya se cuentan con todos los elementos, se puede ser una época de fragancia o a petición de personas. Entonces, en este caso, el adolescente ya ha reconocido de manera voluntaria la participación del hecho y el consentimiento y se somete a la tramitación anticipada bajo una medida de educativa atenuante. Se va a atenuar lo que sería en el párrafo 2 se indica que la concurrencia del proceso de varias personas adolescentes en el sistema penal no impedirá la aplicación de la terminación anticipada del proceso. ¿Qué significa esto? Que, digamos, si varios adolescentes han participado en un delito anual, entonces no por eso uno de ellos no puede ir por la terminación anticipada a presentar el hecho. Puede, uno de ellos sí puede ir por este lado. En la parte 3 nos indica en la audiencia oral, la juez o el juez escucha al imputado o persona adolescente
en la parte 4 anterior, no sería la terminación anticipada, porque una medida socioeducativa no podrá superar la requerida por la conducta. Entonces, esta terminación anticipada debería ser favorable para adolescentes, ¿no? Entonces, las medidas socioeducativas no deberían girar. En la parte 5 nos habla que la juez o el juez podrá delegar la aplicación de la designación anticipada si considera que el juicio oral permitirá un mejor conocimiento de los hechos. En este caso también la decisión final lo va a tomar obviamente el juez, esto va a verificar todos los términos, todo lo que ha pasado, de acuerdo a los hechos que ha pasado, y puede negar lo que es esta terminación anticipada de parte del adolescente, ¿no? Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Mireya Navarro. Voy a proceder con la exposición. Vamos a pasar al artículo 5, que es el juicio, el artículo 309. Antes de eso, quiero recalcar que el juicio oral es la etapa del proceso donde el adolescente, en esta etapa se va a plantear, se van a resolver excepciones, incidentes, se va a poder escuchar al adolescente, se van a recoger las pruebas, se van a producir las pruebas recogidas por la Fiscalía en la investigación, se van a escuchar los alegatos de ambas partes y obviamente al terminar se va a dictar una sentencia, puede ser absolutoria o condenatoria. En esta etapa del proceso, el juicio oral se debe respetar las garantías procesales básicas, como la presunción de inocencia, el derecho a ser notificado, el tema del adolescente, el derecho a no responder, el derecho de asesoramiento, el derecho de la presencia de los padres o tutores, el derecho a tener una confrontación con los testigos y a tener derecho a una apelación en el caso de que no estén de acuerdo con la sentencia. Artículo 309. Preparación de juicio oral. Cuando se haya recibido la acusación, el juez haya recibido la acusación, tiene el plazo de un día para radicar la causa y el juez debe ordenar la elaboración de un informe al equipo profesional interdisciplinario de juzgado. Este informe debe ser biopsicosocial, psicosocial, y para esto se le da un plazo de 5 días hábiles. Paralelamente a esto también se debe hacer la notificación al adolescente con la acusación y para esto también se le da un plazo de 5 días hábiles siguientes a su notificación y posteriormente debe ofrecer las pruebas de descargo. Al término de este plazo y habiendo ya culminado todas estas etapas de la notificación y la presentación de los cargos, pues va a dictar un acto de apertura de juicio. En esta apertura de juicio van a señalarse el día, la hora de la celebración y esto debe ser dentro de 10 días siguientes como máximo. Posteriormente, el juez va a dar instrucción al secretario para que se notifique en el plazo de 2 días siguientes a las partes, a los testigos, peritos, intérpretes, y de ser necesario se dispondrá toda medida para la organización para que se desarrolle y se dé inicio al juicio oral. Artículo 310 de reserva. El juicio oral debe celebrarse a puertas cerradas. Excepcionalmente se va a poder hacer este juicio oral de forma abierta, pero siempre y cuando el juez sea el que emita una resolución escrita y fundamente por qué que quiere que sea el juicio de manera abierta, pero tiene que adoptar las medidas para que se pueda evitar el registro de la identidad o la imagen de la o del adolescente que no tenga que poderse sacar afuera por ningún medio. El registro del juicio debe realizarse mediante acta escrita que como parte del expediente estará sujeta exclusivamente a confidencialidad y reserva dispuesta por el Código Niña Niño Adolescente. Artículo 311. Audiencia del juicio. Una vez que se inicia la audiencia,
el día que ya ha estipulado el juez en el auto de apertura, hay etapas, unos pasos que se debe dar, un orden correlativo que se debe seguir, y en el que el fiscal va a ser la primera persona que va a tomar lugar en este orden, la defensa de la persona, y se van a exponer las pretensiones de forma oral, precisa, clara y ordenada. Una vez que se haga, que el juez informe al adolescente sobre los derechos que tiene en la participación de este electoral, se van el fiscal va a hacer sus pretensiones y luego se va a, si hay o no hay excepciones o incidentes, deberán presentar verbalmente en la audiencia. Y se van a tomar en cuenta estas excepciones o incidentes siempre y cuando sean de tipo previo y especial procedimiento. Si ella no fuera así, directamente se va a ir al paso de disposición de la defensa del abogado defensor. Seguidamente, el equipo profesional interdisciplinario va a presentar el informe oral que ya se había solicitado por el juez y se va a recibir también el dictamen del fiscal, se va a escuchar a la persona también adolescente, se va inmediatamente después de agotada la producción de las pruebas, las alegaciones correspondientes, el juez o la jueza va a dictar sentencia en la misma audiencia. En el caso de que necesitaran postergar, se podría hacer siempre y cuando esté fundamentada y se va a postergar solo un día. Así es que se tendría que hacer la sentencia, la lectura de la sentencia. Iniciando el juicio debe realizarse sin interrupciones todos los días hábiles hasta que se dicte la sentencia. En un caso de que sea necesario que se pueda solicitar horas extraordinarias, se va a hacer porque hasta que se culmine la sentencia, se culmine el juicio más bien, y si fuera que se podría dar un plazo, habilitar un plazo máximo sería de 5 días hábiles. Artículo 312 de la sentencia. La jueza o el juez dictará sentencia absolutoria o condenatoria y se aplicará en su caso las medidas socioeducativas establecidas. En el caso de que la jueza o el juez den una sentencia absolutoria, si la persona adolescente se encuentra detenida preventivamente, deben dejarla en libertad, puesta en libertad de forma inmediata. En el caso de que el juez o jueza resuelva darle una sentencia condenatoria, debe contener medidas socioeducativas establecidas dentro del Código Mínimo Adolescente, y estas también deben incluir una solicitud de instancia técnica departamental política social para la elaboración de un plan individual de ejecución de medida en tiempo, especificando la medida socioeducativa impuesta y el tiempo de duración de la misma. Este tiempo debe ser presentado a más tardar a 30 días de la sentencia ejecutorial. Capítulo 6, recursos. Artículo 303. El recurso de reposición, este recurso de reposición
departamental procederá contra las siguientes resoluciones. Cuando hay una resolución sobre medidas cautelares o sustitución o establecimiento, que ya mi compañera había mencionado, también cuando se niegue o se revoque la solicitud de ampliación de investigación en casos relacionados de organizaciones criminales, asociaciones delictuosas o delitos complejos, o en las que dicte la ejecución de sentencia. El recurso se interpondrá por escrito debidamente fundamentado ante la jueza o el juez que ha dictado esa resolución dentro de los 3 días de notificar a la misma recurrencia. Con la respuesta al tratado o vencido el plazo para hacerlo, el recurso deberá ser elevado a consideración del Tribunal Departamental de Justicia y lo resolverá por escrito en el plazo de 5 días a contar desde la ratificatoria de este proceso. Artículo 315. Apelación de sentencia. El recurso de la apelación de sentencia será interpuesto por inobservancia o en no realización a la ley. Cuando el precepto legal se invoque como inobservado o erróneo, aplicando, constituye un efecto del procesamiento, el recurso solo será admisible si es interesado para reclamar oportunamente su saneamiento o ha efectuado reserva de recurrir. Esto salvo en casos de nulidad absoluta o cuando se trate de vicios de sentencia. Los defectos de la sentencia que habilitan la apelación de la sentencia deberán ser los siguientes: a. La inobservancia errónea en aplicación a la ley. Que la persona sentenciada no esté debidamente individualizada. Que la falta de enunciación del hecho objeto del juicio o determinación circunstanciada de medidas socioeducativas. Que se base en medios o elementos probatorios que incorporan legalmente el juicio, que no exista fundamentación de sentencia o que sea insuficiente o sea contradictoria. Que la sentencia se base en hechos inexistentes o no acreditados o en valoración defectuosa de la prueba. Que exista contradicción en su parte dispositiva o que entre esta y la parte considerativa. Y la inobservancia de la congruencia entre la sentencia y la acusación del fiscal. Interpuesto el recurso, se pondrá en conocimiento de las otras partes para que dentro del término de 10 días lo contesten fundadamente y dentro de los 5 cuando ya exista adhesión. Vencidos los plazos, con contestación o sin ella, se remitirán las actuaciones en el término de 3 días ante el Tribunal de Alzada y se emplazará a las partes para que comparezcan en el plazo de 10 días a contar desde el momento de la revisión. Cuando el recurso sea fundamente en un defecto de forma o de procedimiento, se podrá acompañar y ofrecer la prueba, interponerlo, contestar o adherirse al mismo. El recurso de la apelación será resuelto en audiencia. La resolución fundamentada del recurso de apelación se notificará en el plazo de 20 días, reparando la inobservancia que se haya dado de la ley y o su errónea aplicación. Los errores del derecho en la finalización de la resolución impugnada que no haya incluido en la parte dispositiva no va a anular, pero serán corregidos en el Tribunal de Apelación, así como los errores de omisión o formales que los que refieran en las disposiciones. El Tribunal de Apelación, sin anular la sentencia, va a recurrir y podrá realizar fundamentación complementaria sin cambiar la situación jurídica de la persona adolescente. El auto de vista será ejecutado por la jueza o el juez de primera instancia y contra esta decisión no va a existir ningún tipo de recurso ulterior. Conclusiones. La justicia penal para los adolescentes tiene una finalidad sustancialmente educativa. Esto en conformidad al convenio sobre los derechos de los niños y todas las instancias, todos los estándares internacionales más bien. Este sistema debe ser bien especializado y también es diferenciado del sistema penal de los adultos. Puesto que el sujeto, en este caso el adolescente, es una persona
encaminar y de reforzar sus acciones y no volver a cometer los errores. También tenemos que considerar como principio el principio de interés superior del niño, la aplicación de los mecanismos de justicia restaurativa y esto para qué, para en fin evitar efectos negativos en la persona, en el adolescente, en el proceso de su desarrollo. La justicia restaurativa puede contribuir eficazmente en el logro de los fines socioeducativos, de la justicia penal de los adolescentes y puede ofrecer una oportunidad para asumir la responsabilidad de las consecuencias de sus actos a fin de que el proceso tenga una resocialización más favorable para el adolescente. Eso sería todo. Muchas gracias. Preguntas si todos nos han leído. Tomen así. Saben, la idea de las exposiciones un poco que ustedes puedan desenvolverse aquí adelante, puedan entender lo que están expresando, no solo leer, porque para leer todo esto tenemos el tiempo suficiente y tenemos el código poder leer, ¿no? Se han notado, tenían desde cuándo se empezaron las exposiciones, la primera semana de septiembre. Yo agarraba por día un artículo, podía pues bonito, podía explicar, podía entender, han hecho, solo han leído, un poco alguna de ustedes criticaban un poco, y eso no es la idea, en lugar de ganar puntaje, de ganar experiencia, me van a salir de 10 puntos, ¿ustedes? ¿Qué vamos a hacer? Es que yo estoy viendo uno que primero ponen aquí sus diapositivas o leen la diapositiva o peor lo copian, pegan del código un extenso y eso es terrible también porque se nota que no ha habido un trabajo de grupo, no han coordinado, en algunos casos ni siquiera completo nos han leído. Eso no está pues bien, chicas y chicos. Y estamos haciendo esta actividad precisamente para tratar de que ustedes puedan avanzar un poquito más, puedan mejorar. Primero sus notas, segundo, a estar estando aquí adelante, empezar a desenvolver. Pero yo voy a ir, estoy en una audiencia, me paro y le doy la espalda al juez y me pongo a leer. Tenemos que empezar a ser muy responsables. Si yo en algunos grupos he suspendido la actividad porque no tiene razón de ser pues, esa actividad. Cuando para mí es fácil agarrar, copiar, pegar, venir, pararme y leer, ya aprendí. Les aseguro que si yo les pregunto algo a las chicas, no han aprendido nada. Están aquí cuando les están paradas, no se voy a poder leer. Y así no es. Estamos en la recta final. La próxima clase nos quedaría revisar solamente el esquema de mecanismos de justicia restaurativa. Nos quedan 2 clases más de expedientes familiares. Pero yo voy a aprovechar, porque es un expediente por clase, yo voy a aprovechar el resto de la clase para empezar a reorganizar todo lo que ha quedado no muy claro de esto, ¿ya? Por un lado. Por otro lado, yo creo que está más tratar el día lunes por la tarde, yo ya les voy a pasar el texto de la materia, pero eso no significa que no vengan a visitar el aula, porque yo voy a retroalimentar, ¿sí? Voy a empezar desde, bueno, de manera rápida, ¿no? Todo lo que hemos visto hasta ahora. Bien, vámonos nomás, porque ustedes me pongan. ¿Sí, Michelle? Ahí tengo una duda.
En la etapa del juicio, en la primera parte, dice que tiene que elaborar un informe de motivación de los informes biopsicosociales y psicosociales. En estos está lo que es la parte, la acusación formal que hace, o solamente la parte psicosocial o biopsicosocial del joven adolescente. Porque el adolescente, desde el momento que se somete al sistema penal, dependiendo del tipo penal del cual se trate, ya va a estar con la intervención de la instancia técnica departamental de verificación de los equipos profesionales interdisciplinarios. Entonces, el juez va a pedir que se homologuen. ¿Por qué? Porque tiene que dar el visto bueno el equipo profesional interdisciplinario del juzgado, su equipo. Porque en procesal penal se encuentra que la acusación como tal no la conoce el juez, ¿verdad? Entonces, en esta parte... No, la acusación es una forma, es una de las, es una forma de dictamen, es uno de los varios dictámenes que emite el Ministerio Público. El Ministerio Público emite la acusación formal y remite los antecedentes al juez público de la niñez y adolescencia. Pero en ese informe biopsicosocial solamente es del desarrollo del adolescente. De las circunstancias, de la situación de salud, de su situación social, ¿no? De su situación psicológica también. Entonces, ese es el informe. Pero ese es el informe que está haciendo el equipo profesional interdisciplinario del CDGES, ¿sí? Como una institución independiente. Eso tiene que remitir al juzgado en el juicio. Ese informe tiene que ser homologado y además aprobado, si se quiere, por el equipo profesional interdisciplinario del juzgado, de los juzgados públicos en materia. Y en base a eso que se genera todas las demás etapas del juicio. Porque en este proceso penal es esa justicia especializada que hemos dicho, ¿verdad? Entonces el juez, a momento de tomar la decisión, por eso hemos hablado de valoración de la prueba, crear los elementos de convicción, de repente va a emitir dictamen de desistimiento, rechazo, sobreseimiento, va a promover el fiscal otro tipo de salidas alternativas y finalmente será la acusación. Entonces, acusando, el juez tiene que sobre todo revisar estos informes, porque en su sentencia tiene que considerar sobre todo eso, las circunstancias del adolescente que ha cometido un delito. Entonces la acusación sería como que el último elemento que el juez tendría que tomar. La acusación es sí. Porque en realidad se indica que tendría que ser restaurativo, tendría que aplicar todas las otras medidas, porque el juicio es ya más normal. O sería un elemento más. Va a aplicar, dependiendo de su sentencia, va a fijar medidas educativas. Como ustedes han visto la clase pasada, la especialidad de estas áreas que no se van a imponer penas, son medidas educativas. Y dependiendo del tipo de delito y los años de pena privativa de libertad en nuestra ley penal ordinaria, se van a remitir al adolescente a centros diferenciados, centros donde solo va a ir o en el día, o solo va a pasar la noche, o solo los fines de semana, o centros donde va a permanecer en privación de libertad. Inclusive, en algunas circunstancias no van a ser ni este centro ni este otro centro, pueden establecer otro tipo de medidas socioeducativas. Porque, en definitiva, lo que trata el sistema penal juvenil es de que si un adolescente ha cometido un delito, ese adolescente con este proceso especializado y poniéndose de acuerdo en las circunstancias una medida socioeducativa pueda reinsertarse a la sociedad, rehabilitarse, ¿no? Y por eso es que la ley 548 además inserta los mecanismos de justicia restaurativa. Por eso dice, ¿no? Va a haber salidas alternativas, de repente reparación del daño, desistimiento, sobreseimiento, pero el adolescente no se va a ir así nomás, sino que se le tienen que poner medidas que lo reeduquen. Y eso tiene que ser también a costo. La conciliación aplica a todos.